Ya, partamos nomás. A ver, la idea de esta presentación es una cosa más bien práctica de manejo de los marcapasos transitorios, una cosa que vemos muy habitualmente en nuestra UCI, sobre todo en la UCI cardiológica, y una revisión más bien no muy a fondo, pero nos va a ayudar a entender algunos conceptos básicos, ¿ya? Primero tenemos que entender qué es el sistema éxito conductor cardíaco y cómo funciona, ¿ya? Porque básicamente lo que vamos a estar haciendo en este contexto es reemplazar su función, ¿ya? Este sistema está compuesto de células que son especialistas en dos cosas. Uno, en general el impulso cardíaco, y en ese sentido tenemos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y algunas partes del Purkinje que son nuestros marcapasos naturales, y otras células que son capaces de conducir el impulso de forma rápida y que tienen esta capacidad de despolarización rápida, ¿ya? El nodo sinusal y el nodo AB no son muy rápidos para la conducción, pero tienen la capacidad de despolarizarse de forma automática, ¿ya? Ahora, nuestros pacientes, tanto de la parte COVID, o sea, o respiratoria y cardíaca, están expuestos a muchos factores que pueden alterar todas estas señales, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí al lado izquierdo, vemos el potencial de acción de una célula dedicada a la conducción cardíaca, y a la derecha un potencial de acción de una célula destinada a la generación del impulso cardíaco, ¿ya? Y si ustedes se fijan, todo lo que sale, perdón, no sé cómo apuntar acá. No tengo puntero. Bueno, si ustedes se fijan en el lado izquierdo, para la generación de un impulso que sea capaz de transmitirse, necesitamos la función de varios canales, ¿ya? Todos estos canales incluyen sodio, calcio y potasio, ¿ya? Además, muy importante, la mantención del estado de reposo depende de la bomba sodio-potasio, ¿ya? Y eso requiere energía, o sea, el funcionamiento adecuado de este sistema, tanto en su generación como en su transmisión, depende de la generación de energía y de un equilibrio de todos estos canales, ¿ya? Y en el paciente habitual que nosotros vemos en la UCI, muchas veces todo esto está alterado y nos explica la generación y la presencia de arritmia, ¿ya? La hipoxemia es un factor muy determinante porque va a disminuir la producción de ATP y va a disminuir la generación de un estado de reposo óptimo. La acidosis metabólica principalmente por los chips que se producen del potasio, también la acidosis respiratoria. La isquemia, que es una cosa que es muy frecuente en nuestros pacientes, sobre todo los cardiooperados, post-SEC, en los pacientes COVID, que también es una de las, como vamos a ver ahí un monito más adelante, una de las causas frecuentes de trastornos del ritmo. Los trastornos hidroelectrolíticos van a afectar el funcionamiento de todos estos canales. La hipocalcemia, la uremia per se puede provocar daño directo a los miocitos y disminución de la capacidad de transmisión. Un factor muy relevante y que muchas veces tomamos poco en consideración es la hipotermia, y ustedes entenderán que en nuestro setting de pacientes cardiooperados complejos, la hipotermia no es un factor menor. Las citoquinas que producen daño directo tanto en la fibra de conducción como también en las fibras del sistema nervioso simpático y parasimpático, y que también es un factor asociado a arritmias. La generación de radicales libres, que finalmente son productos de residuo del estrés oxidativo y que tienen que ver con el oxígeno,
y que, aunque ustedes no lo crean, se ha visto que la cantidad de radicales libres aumenta mucho en los pacientes que tenemos en la UCI, y sobre todo cuando los tenemos hiperoxigenados, ¿no? Así que ojo con el oxígeno, ¿eh? El oxígeno es bueno, salva vidas, pero en exceso daña, ¿ya? Y obviamente ustedes lo sabrán y lo hemos visto muchas veces, lo de los fármacos. Hay una lista enorme de fármacos, pero lo más asociado a lo que vamos a hablar, básicamente bradiarritmia, tienen que ver con la pseudoanalgesia, ¿ya? Ahora, este es un estudio bastante interesante que las noxas pueden venir de muchos lados. Y una de las noxas que hemos visto y que nos hemos tocado vivir estos 2 últimos años tiene que ver con el virus SARS-CoV-2, que un porcentaje no menor de pacientes, según la serie que uno revisa, hasta un 40% de los pacientes tienen bradiarritmia y un porcentaje importante de bradiarritmia que son sintomáticas. Y en este estudio lo que se mostraron que eran pacientes con COVID grave, vieron que los pacientes con COVID perdían la capacidad de regular la frecuencia cardíaca ante un estrés como es la fiebre, ¿ya? Y eso se relacionaba directamente con la severidad del COVID. O sea, un paciente con COVID, temperatura 39-40, y que no es capaz de subir la frecuencia cardíaca, probablemente un paciente de mal pronóstico, ¿ya? Así que atento. ¿Y cuáles fueron los mecanismos? Bueno, se han estudiado muchos mecanismos y el principal está relacionado con el efecto de la citoquina, sobre todo en este contexto de síndrome de respuesta inmune alterado, en el cual incluso se han hecho resonancias en estos pacientes con bradicardia y se ha visto que hay un grado importante de inflamación con aumento del intersticio miocárdico. Así que es una relación que va entre la hipoxemia, pero también daño directo a través de la tormenta citoquínica, ¿ya? Ahora, esto es súper importante para entender el concepto de un buen acoplamiento electromecánico, ¿ya? Para que la bomba cardíaca sea eficiente, o sea, para que el corazón, como bomba, cumpla su función de forma eficiente, necesitamos que haya una buena sincronía a 3 niveles, ¿ya? Primer nivel, interventricular. ¿Qué significa eso? Que ambos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, eyecten al mismo tiempo, ¿ya? O al menos no muy alejado, ¿ya? Una buena sincronía intraventricular, ¿ya? Que implica, del ventrículo izquierdo nos estamos refiriendo, que implica que todas las paredes se contraigan al mismo tiempo. Y eso se ve muy alterado, sobre todo cuando hacemos estimulación unicameral, ¿ya? Cuando hacemos estimulación solo del ventrículo derecho, que es lo más habitual, vamos a estar estimulando una parte inicial del ventrículo derecho, que es el septum, y eso va a provocar disincronía intraventricular y va a disminuir la eficiencia de la bomba. Y por último, yo creo que esta es la más importante, la sincronía aurículo-ventricular, que es la que está graficada aquí en el gráfico del lado izquierdo. Nosotros habitualmente tenemos 2 fases en la cual se llena el ventrículo. Una fase pasiva que está representada por la onda E y una fase activa que está representada por la onda A, que básicamente es la que viene después de la contracción auricular. Si nosotros perdemos la contracción auricular, perdemos la eficiencia de la bomba entre un 20 a un 40%, ¿ya? Y eso es re importante en el sentido de que si vamos a hacer estimulación ventricular, ojalá sea una estimulación en la cual mantengamos esta sincronía auriculoventricular y tengamos un tiempo diastólico efectivo, idealmente sobre el 40%, que es lo ideal, ¿ya? Ahora, las terapias nuevas de estimulación, tanto agudas, pero sobre todo crónicas, lo que buscan es mantener esta sincronía, ¿ya? Y en ese sentido, tenemos marcapasos que estimulan aurícula y ventrículo, y tenemos marcapasos que estimulan ambos ventrículos, estimulación biventricular, famoso resincronizador, y que puede ser
incluso en múltiples lugares, o sea, multipolares, ¿ya? Pero la tendencia siempre es a mantener, para mantener estos tres parámetros importantes de sincronía, ¿ya? Ahora, vamos a hablar así, les voy a mostrar un par de electros y para que nos vayamos metiendo en el tema. Bueno, las indicaciones principales de la estimulación transitoria por marcapaso tienen que ver con las bradiarritmias, ¿ya? Y las bradiarritmias se generan por dos mecanismos, como todas las arritmias. Anomalías del impulso cardíaco o de la generación del impulso cardíaco y anomalías de la conducción, ¿ya? Nuestros pacientes habitualmente tienen de ambas, ¿ya? Sobre todo los pacientes postcardioperados, como vamos a ver, es muy frecuente las anomalías de la conducción cardíaca, ¿ya? Tenemos la bradicardia sinusal, que en globo está dentro del espectro de la enfermedad no sinusal, la enfermedad, las arritmias asociadas a los ritmos nodales o ritmos de la unión, y los ritmos idioventriculares, que son ritmos cuando toma el mando el marcapaso ventricular. Y los bloqueos, bueno, vamos a ver los clásicos, bloqueo de primer grado, que solo es la prolongación del PR, del intervalo PR, los bloqueos de segundo grado y los bloqueos de tercer grado, ¿ya? Hay otras indicaciones, como vamos a ver, de la estimulación de marcapasos, pero básicamente es tener estas arritmias, pero no solamente tener estas arritmias, sino además de tener estas arritmias, tener signos clínicos y de laboratorio de mala perfusión, ¿ya? Porque, entre comillas, da un poco lo mismo tener una bradicardia sinusal menor a 60, si el paciente tiene buenos signos de perfusión clínicos, ya sea a nivel de conciencia, diuresis, signos de la piel, a tener ese mismo paciente con 50 de frecuencia cardíaca, tenerlo en un shock de otro origen, ahí y con signos de mala perfusión, probablemente vamos a tener que tratar esa bradiarritmia, ¿ya? La elección del tratamiento no solamente está dado por la anomalía eléctrica, sino por la repercusión clínica que provoca esa anomalía eléctrica, ¿ya? Aquí, ¿qué ven? No sé, este es un electro bien raro, no es tan simple, ¿ya? Pero aquí se ve primero un paciente en bradicardia. Lo que llama la atención es el empastamiento final del QRS, que es el punto J, asociado a un supradesnivel. No sé si lo ven, ahí va para una flechita, ¿ya? Ven que tiene un segundo olita, ¿ya? Y este es un signo casi patognomónico, esta se llama la onda de Osborn, secundario a hipotermia, ¿ya? Así que, ojo, esto lo podemos ver en la UCI, no es infrecuente, ¿ya? Un punto J elevado con un supradesnivel. Alguien podría pensar hasta en un Brugada en esto, pero es un signo de hipotermia, ¿ya? Otro electro. ¿Qué les parece este electro? También, frecuentísimo en la UCI, operatorio, también lo vemos mucho en pacientes con falla respiratoria catastrófica. Bueno, lo primero que llama la atención es que un ritmo regular con QRS relativamente angosto, bradicárdico, y hay ausencia de onda P, ¿ya? No sé si alguien ve alguna onda P. Ritmo nodal. Probablemente es un ritmo de la unión, un ritmo que se genera a nivel del no auriculoventricular, ¿ya? La frecuencia habitual de estos ritmos nodales está entre 40 y 50 latidos por minuto, y el origen es en el NOA-B o en la parte inicial del Purkinje, ¿ya? ¿Y por qué no se ve la onda P? Porque la despolarización es al mismo tiempo hacia la aurícula y hacia el ventrículo. Así que la onda P no es que no exista, sino que la onda P queda escondida en el QRS, ¿ya? Doctor, una duda. ¿Sí? El hecho de que no tenga onda P. Ahora sí, el hecho de que no tenga onda P y que sea irregular, ¿puede ser que sea una FA lenta? Lo más habitual
la regularidad, la irregularidad la da la conducción AB intermitente en la fibrilación auricular, ¿ya? En cambio, el ritmo nodal es una despolarización habitualmente regular, ¿ya? Ahora, no todo es blanco y negro, ustedes saben, pero estamos hablando de lo más frecuente, ¿ya? Ojo que en gente joven puede ser normal. ¿Por qué? Porque hay un predominio, y sobre todo en la gente que hace deporte, un predominio del sistema parasimpático, y ese predominio puede apagar el nodo sinusal, ¿ya? Y en ese sentido va a aparecer esta predominancia del ritmo del nodo AB, ¿ya? Ahora, en nuestro contexto habitualmente es patológica, ¿ya? Y está asociado a isquemia, acidosis metabólica, a hipercalcemia, perdón, a hipercalemia, hipocalcemia y fármacos, sobre todo la digital, ¿ya? Y en isquemia, ojo que hay un cuadro clínico clásico que el paciente que debuta con un síndrome coronario agudo, con ritmo nodal, uno tiene que pensar que tiene una oclusión de la coronaria derecha, ¿ya? ¿Por qué? Proximal, ¿por qué? Porque la primera rama que da la coronaria derecha es la rama del nodo sinusal, ¿ya? Así que dolor de pecho no, y un ritmo nodal, probablemente oclusión de la coronaria derecha proximal. Ya, esto es una cosa bien grosera, ¿eh? No sé si alguien... yo creo que sí, alguna vez nos tocó ver a algún paciente así, pero afortunadamente... Bueno, ¿qué es lo que llaman a la acá? Una bradicardia importante y un QRS ancho, ¿no es cierto? Por lo menos lo que podemos ver, el QRS es bien ancho y tiene una característica especial en la anchura de este QRS, que a diferencia de los bloqueos de rama, derecho e izquierdo, que habitualmente tienen una parte de conducción rápida y otra parte de conducción lenta, ¿ya? El bloqueo de rama derecho y un bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque parte del impulso sí va por el sistema excitoconductor y el resto del impulso va por miocardio enfermo. En cambio, este es un QRS ensanchado de forma, podríamos decir, pareja, o sea, no hay empastamiento final. Está ancho del principio y el final, ¿ya? Este es... Oh, no me salió el... Espera. ¿Sí? Hipercalemia severa, ¿ya? En la hipercalemia severa desaparece la onda P, se ve un QRS ensanchado en todas sus porciones, a diferencia del bloqueo completo de rama izquierda o derecha y un QT bien prolongado, ¿ya? Todas estas cosas nos pueden aparecer en la UCI, no es raro, ¿ya? Ahora, es raro que lleguemos a 8 de potasio, ¿ya? A no ser que DAM no nos conteste, ¿ya? Y bueno, y aquí vamos a los bloqueos. Este es el bloqueo que habitualmente pone problema a los residentes, que es el famoso bloqueo AB de segundo grado con fenómeno de Wenckebach. ¿Y qué significa esto? Que es un bloqueo que va progresando en el tiempo. Lo que vemos abajo, que el PR se va alargando hasta que existe una onda P no conducida. Ahora, la clave para decir que es un fenómeno de Wenckebach es que el impulso siguiente, el PR es más corto que el último, ¿ya? Eso le da el sello, ¿ya? Ahora, es raro que uno de estos bloqueos tipo Wenckebach progrese a un bloqueo completo, y es raro que necesitemos estimulación transitoria de marcapaso por esto, ¿ya? Pero pudiese ser si en el contexto, no sé, de un paciente séptico, de un shock séptico y que está con un bloqueo de Wenckebach, probablemente sí lo tengamos que estimular. Va a depender de los requerimientos que tenga el paciente en ese momento, ¿ya? Y este es el clásico, y que es el bloqueo AB completo, que lo que vemos son intervalos PP regulares, ¿no es cierto? Si medimos la distancia entre las P, son regulares y hay una disociación con el QRS. En nuestro setting, los pacientes que más riesgo tienen de hacer esto son los pacientes con intervención de la válvula aórtica.
¿ya? Incluyendo los pacientes con TAVI, ¿ya? Y de hecho, en algunos centros, no sé si está Jorge, pero por lo menos en varios centros, los pacientes con TAVI, sobre todo las plataformas antiguas, las plataformas nuevas han mejorado harto el riesgo de bloqueo AV completo, salen con marcapaso transitorio profiláctico, ¿ya? Ahora, de acuerdo a las guías gringas para el tratamiento con marcapaso transitorio, están todas las que nombramos, las bradicardias, las acetolías, pacientes que en general tienen estas bradiarritmias, pero además tienen síntomas de bajo débito. Eso yo creo que es lo crucial, ¿ya? Es lo crucial en nuestro medio, ¿ya? Pero también tenemos la posibilidad de usar los marcapasos para hacer sobreestimulación, ¿ya? ¿En qué pacientes hacemos sobreestimulación? Un caso clásico es en los pacientes que tienen síndrome QT largo y que hacen tormenta rítmica. En esos pacientes nosotros vamos a estimularlos, a tenerlos con frecuencias cardíacas altas, porque la frecuencia cardíaca alta habitualmente acorta el QT y disminuye el riesgo de hacer arritmias ventriculares tipo torsión de punta. Y también podemos usarlo, estos marcapasos transitorios, y lo hemos usado varias veces, para cortar arritmias, ¿ya? Principalmente flutter auricular, algunas arritmias ventriculares complejas que también se pueden intentar hacer, pero ahí lo que se recomienda si el paciente está inestable es la cardioversión directa. Y básicamente esas dos, ¿ya? Esas tres. Los flutters que responden mejor, las fibrilaciones auriculares raramente convierten con overdrive, y las taquicardias ventriculares, en casos muy específicos, el paciente estuviera muy estable, uno podría hacer un overdrive, que los dispositivos nuevos tipo los DAI lo traen. De hecho, los DAI, la gran mayoría, hacen actividad estimulación rápida antes de dar la descarga, ¿ya? Ahí yo le voy a mostrar algunos ejemplos, ¿ya? Ahora, conceptos básicos, porque vamos a hablar mucho de estos conceptos cuando hablemos de marcapaso y marcapasos transitorios. Captura. ¿Qué significa la captura? Es la capacidad del marcapaso de iniciar una despolarización miocárdica tras un impulso externo, o sea, es lo que nosotros llamamos, cuando hay una falla de una captura, como vamos a ver más adelante, es que el marcapaso tiró la energía, pero no fue capaz esa energía de iniciar una despolarización, ¿ya? El sensado es la capacidad del marcapaso de detectar una despolarización intrínseca o propia, porque los marcapasos tienen dos funciones: estimulan y escuchan, ¿ya? Una falla de sensado sería que el marcapaso no es capaz de ver un complejo propio, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué es lo que puede hacer cuando ve un complejo propio. El voltaje, que habitualmente lo ponemos con la V grande, la V grande, cuenta de dos componentes. Uno es la amplitud, ¿ya? Que habitualmente es la energía que entregamos, ¿ya? En los marcapasos epicárdicos y venosos, que son los que más vamos a hablar y que es lo que más vemos nosotros, ese voltaje va habitualmente entre 0,5 y 20, ¿ya? Y ese impulso tiene una duración, que es el ancho que habitualmente nosotros decimos, que va entre 0,3 y 1 milisegundo. Ahí me faltó poner milisegundo, ¿ya? Y esto se identifica como una espiga, o sea, el voltaje lo van a ver en el electro como una espiga, que tiene una duración y tiene una altura. Habitualmente la duración no la van a ver porque es muy rápida y se ve solo una rayita, pero si tuviéramos un zoom más grande, veríamos que tiene un ancho, ¿ya? Concepto importantísimo es el umbral de estimulación, y que vamos a ver cómo lo vamos a buscar, que es el voltaje mínimo que logra generar una despolarización, ¿ya? Y eso este umbral va a depender de varias cosas. Uno, de qué tan bien está puesto el marcapaso, qué tan buen contacto tiene con el miocardio, ya sea por endocavitario o por epicardio,
pero también a características propias de la célula y del medio interno. Ya habitualmente cuando hay hipocalemia, las células están más excitables, pero cuando hay hipercalemia, están más hipoexcitables, ¿ya? Entonces, todas esas cosas van a hacer que el umbral varíe, ¿ya? La sensibilidad es la capacidad del marcapaso de detectar un voltaje propio, ¿ya? Y el nivel con el que se logra detectar ese voltaje. Ahí vamos a ver una imagen, ¿ya? Y por último, una cosa que también vamos a hablar en los marcapasos, que es la impedancia, que es la resistencia al flujo eléctrico, y esto se mide en ohmios, o ohms, no sé cómo pronunciarlo. Y esto depende de la indemnidad del cable principalmente, de la indemnidad de la batería, y también del buen contacto que tenga el electrodo con el miocardio, ¿ya? Ahora, esta es la nomenclatura clásica de los marcapasos, que vamos a hablar de letras, y dependiendo de la posición de la letra vamos a saber cuál es el tipo de estimulación que está haciendo, ¿ya? La primera letra se refiere a cuál cámara está estimulada, ¿ya? Puede ser A, que está estimulada solo la aurícula; B, que está estimulado solo el ventrículo; o dual, que es secuencial. Primero aurícula, después ventrículo. Después, la segunda letra es cuál cámara está sensando, ¿ya? Que es lo mismo, aurícula, ventrículo o ambos. Y la tercera es qué hacemos cuando se sensa. O sea, cuando el marcapaso es capaz de reconocer un impulso, ¿qué hace con ese impulso cardíaco? ¿Qué hace después de recibir ese impulso propio? Lo habitual, y la mayoría de los marcapasos que vamos a usar, van a ser inhibición, o sea, van a inhibirse, van a hacer que el impulso propio se genere y haga su propio camino, ¿ya? Muy pocas veces lo hacemos asincrónico, que significa que lo dejamos en on. La mayoría de los marcapasos que vamos a ver en la UCI, sobre todo los epicárdicos, van a funcionar en modo AAI, o sea que van a estar estimulando la aurícula, sensando en la aurícula, y si detectan actividad auricular, se van a inhibir ahí. BPI, que van a estar estimulando el ventrículo, sensando el ventrículo, y si detectan ventrículo, se van a inhibir. O DDI, ¿ya? Que es lo mismo, pero en ambas cámaras, ¿ya? La cuarta letra, que eso ya para los marcapasos no transitorios, es si tienen capacidad de detectar que el paciente necesita más frecuencia, eso es la famosa R. Y la quinta es para los dispositivos que tienen terapia, ¿ya? Que hacen actividad antitaquicardia, hacen descarga o ambas, ¿ya? Este es el trazado normal de un marcapaso que está estimulando AAI, ¿ya? Tenemos una espiga, después de esa espiga vemos una pequeña despolarización de la aurícula, una pequeña onda P, y hay una conducción AB propia, ¿ya? Y se genera el QRS. Obviamente un paciente que tiene un bloqueo AB completo, esto no le sirve, porque no tiene conducción propia, ¿ya? ¿En qué caso el AI podría ser beneficioso? Cuando tenemos parada sinusal, o sea, tenemos una bradicardia sinusal muy severa, o tenemos una parada sinusal como tal, pero con buena conducción AB propia, se puede usar en modo AI. El BPI es una espiga, y vamos a ver esta deformidad tipo bloqueo de rama izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a estar estimulando habitualmente desde el ventrículo derecho, ¿ya? Y esto es muy frecuente de usar cuando no nos interesa la aurícula, o cuando la aurícula no es capaz de generar un impulso adecuado. Por ejemplo, en los pacientes que tienen FA crónica, en la cual no tiene mucho sentido estimular la aurícula, porque no va a generar un impulso auricular adecuado, ¿ya? Este es un trazado de un modo que sería BDD. ¿Qué significa? Que estamos estimulando el ventrículo,
pero estamos censando tanto aurícula como ventrículo, ¿ya? Esto es lo que nosotros llamamos el tracking auricular. Aquí se está haciendo seguimiento a la aurícula. El impulso auricular lo genera el paciente, ¿ya? Y el marcapaso va siguiendo a la aurícula, ¿ya? Esto es muy útil en los pacientes ambulatorios, sobre todo en los que queremos mantener, entre comillas, el ritmo sinusal, ¿ya? Y el cuarto trazado, que también es bien frecuente usarlo en la UCI, que sería un marcapaso tipo DDD, en la cual tenemos dos espigas, una aurícula, un intervalo AB que nosotros programamos, y espiga y estimulación ventricular. Estos son los modos más comunes que vamos a ver en la UCI, ¿ya? Ahora, este es un estudio súper antiguo, pero súper valioso. Mantener la contractilidad auricular seguida de una contractilidad ventricular mejora la eficiencia de la bomba ventricular. Este es un estudio en que hacían estimulación secuencial, aurícula y ventrículo, en pacientes que tenían infarto. Y cuando se pasaba a una estimulación bicameral, o sea, la aurícula, más que bicameral, secuencial, los gastos cardíacos y los signos de perfusión aumentaban bastante, ¿ya? Entonces, siempre que podamos, tratemos de, siempre que se pueda, tratemos de mantener la secuenciación auriculoventricular. Puede ser en el modo AAI si tenemos conducción propia, o en un modo DDD si no tenemos conducción propia, ¿ya? ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad del marcapaso de detectar un impulso propio, ¿ya? Acá, si se fijan, el setting de la sensibilidad estaba muy bajo y estaba detectando como ritmo propio una onda T, ¿ya? ¿Y qué puede pasar si el marcapaso detecta una onda T como un impulso, como un QRS? Se inhibe y puede provocar una inhibición y una pausa. Así que hay que ajustar bien la sensibilidad. Ahora, si la sensibilidad está muy alta, supera el QRS propio, ¿qué puede pasar? Que tiremos una espiga habiendo un complejo propio. Y ahí hay el riesgo de la famosa R sobre T y generación de arritmias ventriculares, ¿ya? Ahora, hay varias cosas que pueden afectar la respuesta al marcapaso, o sea, pueden afectar la captura. Entre ellas están los fármacos. Hay fármacos que aumentan el umbral que necesitamos para estimular el ventrículo. Entre ellos están todas las drogas del tipo 1C. En nuestro medio son raras, la única que es en ver de vez en cuando es la propafenona y la amidodarona, ¿ya? Y hay otras situaciones en que hacen que el ventrículo esté muy excitable, ¿ya? Y que cualquier cosa lo hiperestimule, ¿ya? Entre ellos están los corticoides, que lo usamos a pasto nosotros, y algunas drogas como el isuprel, la epinefrina, etc., ¿ya? Ahora, ¿cómo se busca el umbral de estimulación? El umbral de estimulación es este concepto de el voltaje mínimo en el cual generamos un impulso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestro paciente que está capturando bien, en este caso estamos buscando el umbral del ventrículo, que está capturando bien, o sea, cada impulso genera un QRS y vamos a empezar a bajar el voltaje, o sea, vamos a empezar de a poquito a girar el dial de voltaje hasta que en un momento va a perder y esa espiga no va a generar un QRS, ¿ya? Lo volvemos a subir y en el momento en que se genera un QRS, ese es nuestro umbral, ¿ya? Por seguridad, los marcapasos deberían estar seteados a 2 o 3 veces el umbral que encontramos, ¿ya? Por ejemplo, si el umbral es de 2, a 2 pierde, nosotros deberíamos tener ese marcapaso en 6 milivolts, por lo menos, ¿ya? Que sería 3 veces el umbral, para darle un espectro de seguridad, ¿ya? Ahora, creo que lo hablo más adelante, pero es súper importante que esta prueba, si el paciente va a estar más de un día con el marcapaso o vemos que un paciente que ya se quedó pegado con el marcapaso, es importante que cada cierto tiempo
estemos buscando el umbral para mantener al paciente en el rango de seguridad, ¿ya? Los umbrales son dinámicos porque no solamente dependen de la fibra miocárdica, sino del estado interno del momento, del potasio, del calcio, del magnesio, etc. ¿Ya? Ahora, métodos de estimulación transitoria hay varios. Me voy a referir a los tres primeros, el marcapaso ventricular transcutáneo, que son los famosos parches de estimulación, el transvenoso, que es el otro que usamos habitualmente, que a través de una punción venosa, y el epicárdico transitorio, que es lejos el que más vemos nosotros en nuestros pacientes, porque son los pacientes cardioperados. Ahora, la estimulación transcutánea se recomienda solamente en situaciones de emergencia, ¿ya? Paciente posparo que sale con una bradicardia extrema, o un paciente que está con una bradicardia extrema, por mientras que tratamos de instalar un dispositivo de mayor duración, ¿ya? La mejor posición es la posición anteroposterior, o sea, poner un parche adelante y un parche detrás, ¿ya? En algunos pacientes que son obesos, que están en ventilador mecánico, que están pronados, esto no es tan fácil, así que podemos usar la forma tradicional, que es ternal versus apical. ¿Cuál es el problema? Es que requieren voltaje alto. Si nosotros estamos hablando de voltaje entre 0,2 y 20 milivolt, esto estamos hablando de voltajes de 100 a 200. Por lo tanto, esto, si el paciente está despierto, duele, y duele mucho, ¿ya? Y además tienen el problema que la captura tiende a ser inestable, o sea, no es una captura regular, ¿ya? Después vienen los marcapasos transitorios que a través del transvenoso, obviamente, ¿cuál es la dificultad más importante? Que requieren una técnica estéril, ¿ya? Y aquí siempre hay que recordar que el cable quede cubierto por una camisa estéril, ¿ya? Porque nos han llegado a veces pacientes de afuera con transitorio con el cable al aire, ¿ya? Y ahí el riesgo de infección es muy importante, ¿ya? Estos son cables bipolares. ¿Qué significa eso? Si se fijan en la imagen de arriba, tienen dos polos, uno positivo y uno negativo. Por lo tanto, no requieren adaptador cuando lo conectamos a estas baterías, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema del bipolar es que generan espigas muy chiquititas y a veces no las cuesta verlas en los monitores, ¿ya? Así que siempre hay que estar tomando electrocardiogramas para poder ver la espiga y efectivamente saber que está estimulando el marcapaso, ¿ya? Los otros problemas es que son cables pasivos, o sea que no tienen un sistema de sujeción como los marcapasos definitivos. Entonces es fácil que se desplazan, ¿ya? Hay que tener el ojo porque en los cambios de posición, sobre todo a los pacientes cuando los bañan, ¡pum!, se desimpactan los cables, el clásico, ¿ya? Y estos cables se recomiendan para corta duración, habitualmente entre 5 o 7 días como máximo, cuando son por vía yugular o subclavia, idealmente no más de 48 horas cuando los ponemos por vía femoral, ¿ya? Por el riesgo de infección. Y este es súper importante, que requieren un control estricto de radiografía, porque tenemos que estar constantemente viendo la posición del marcapaso, fijándose que no migre el marcapaso, ¿ya? Ojo que esto lo podemos hacer, por ejemplo, en el caso de un paciente que tuviera solo una bradicardia sinusal o una enfermedad no, podríamos dejar el cable puesto en la aurícula, ¿ya? Pero es difícil, hay que estar constantemente controlando que el cable se mantenga en la aurícula, ¿ya? Como para hacer una estimulación tipo AAI. Los marcapasos transitorios epicárdicos, bueno, esto lo conocerán todos más que nada por una cosa de nomenclatura. Siempre los cables que van a la aurícula quedan a la derecha y los cables que van al ventrículo quedan a la izquierda, y si se fijan son dos cables por cada inserción, porque son cables monopolares, ¿ya? Los cables, al ser monopolares, podemos, el problema es que requieren un adaptador. ¿Ustedes lo han visto, esos adaptadores azulitos donde ponemos los dos polos para conectarlo al terminal ventricular o auricular, ¿ya? Ahora, la gracia es que podemos invertir la polaridad, poner uno como cátodo, uno como ánodo, o incluso podemos ocupar la piel como uno de los polos, ¿ya?
Y en general, estos son los que más vamos a ocupar nosotros. ¿Ya? Ahora, ojo que están indicados, y esto podríamos, no sé si algún cirujano está ahí, yo estuve leyendo, a nosotros como residentes de la UCI siempre nos gusta que los pacientes salgan con cable, ¿ya? Porque nos dan un margen de seguridad importante. Ahora, según los estudios, no todas las cardiocirugías debieran ir con marcapaso epicárdico de regla, ¿ya? ¿Cuáles son las cirugías de más alto riesgo y que más ocupan el marcapaso? Habitualmente son las cirugías de aorta, ya sea raíz, aorta ascendente, la cirugía en las cuales se va a intervenir extensamente el anillo mitral, por ejemplo, en una endocarditis, o la cirugía, por ejemplo, de la miocardiopatía hipertrófica. Eso sí o sí deberían salir con cable epicárdico. La cardiocirugía general que requiere, por ejemplo, bypass solamente o cirugía aislada, recomiendan que no debería ser de regla. Sin embargo, hay factores de riesgo que predicen la posibilidad de requerir marcapaso, y entre ellos está la edad, o sea, pacientes más años son más probables que requieran el marcapaso, los pacientes que tuvieron antes de la cirugía con bloqueadores de calcio tipo no hidropiridínicos como verapamilo o diltiazem, o pacientes que el SEC se prolongó. Esos pacientes idealmente sí o sí deberían salir con marcapaso. Sin embargo, si ustedes se fijan en esta serie que es muy grande, que son como 6.000 pacientes, un poco más, en la cirugía de revascularización aislada, igual un 11% requirió la estimulación postoperatoria, así que yo personalmente prefiero que salgan con los cables. Ahora, esto es súper importante, y cuáles son los cuidados del marcapaso transitorio. Primero, vigilar los sitios de inserción, sobre todo en los transvenosos, minimizar el tiempo de estimulación, y esto es relevante porque si bien nos pueden sacar del problema, son, ¿cómo se llama? Son procedimientos que tienen su riesgo y que no son fisiológicos, o sea, la estimulación por marcapaso no es fisiológica, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda al menos 2 veces al día, chequear cuál es el ritmo propio del paciente, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer de 2 formas, o bajando la frecuencia de estimulación o bajando el voltaje de estimulación, ¿ya? Se recomienda un electrocardiograma diario, que yo creo que no lo hacemos aquí ni en ningún lado, pero es lo que sale recomendado. El control radiográfico, sobre todo los marcapasos transvenosos, y esto es lo más importante a nosotros como UCI, corrección de todos los trastornos, hidroelectrolítico, ácido básico, corregir la hipotermia, evitar los fármacos que generan bradiarritmia y corregir los trastornos de la coagulación que van a tener que ver con las complicaciones locales, habitualmente hematoma y etcétera. Y otro punto súper relevante que yo creo que podría ser una discusión de empezar a hacerlo, es registrar, ¿ya? No registramos habitualmente que el paciente está con marcapaso, menos registramos cuál es el umbral y cuál es el voltaje de estimulación que estamos ocupando. Y eso es re importante porque nos va a ayudar a tener una guía ante alguna emergencia, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Qué cosas pueden pasar con los marcapasos? 2 principales. Primero, fallas de la captura, que significa que vamos a generar una espiga, el marcapaso va a hacer una espiga, y esa espiga no va a llevar a una despolarización del ventrículo, ¿ya? Y eso puede ser provocado por varias cosas. Uno, inadecuada selección de voltaje, o sea que estamos dando un voltaje muy bajo. Problemas de las baterías, que no es menor. Aumento de la impedancia de los cables, y aquí me faltó algo re importante, el desplazamiento obviamente de los cables, ¿ya? ¿Ya? Y también condiciones como la acidosis metabólica, la hipercalemia y la hipocalcemia. Acuérdense que la hipocalemia hace al ventrículo más excitable, y la hipercalcemia lo hace al ventrículo menos excitable, ¿ya? En lo clásico. Y algunos fármacos que también, si están en dosis alta,
pueden hacer que no se genere el impulso de la captura. ¿Cómo se soluciona eso? Radiografía, viendo que esté bien posicionado el marcapaso, aumentar el voltaje y buscar el umbral y dejar ese rango de seguridad de al menos 2 a 3 veces el umbral, y obviamente suspender los fármacos y corregir los trastornos hidroelectrolíticos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la falla de sensado? ¿Qué es una falla de sensado? Es cuando tenemos un QRS y el marcapaso, un QRS propio, y el marcapaso o no es capaz de detectarlo, o por otro lado detecta cosas que no son QRS, ¿ya? En este caso, aquí hay una falla que es un sobresensado. Si se fijan, está estimulando el marcapaso, hay una onda T y una onda P, y el marcapaso se inhibe. Ahí debería haber una espiga, el marcapaso no genera impulso. ¿Por qué? Porque sobresensó, pensó que esa onda T era un QRS. ¿Ya? ¿Cómo se soluciona esto? Habitualmente lo que hay que hacer es disminuir la sensibilidad. ¿Qué significa eso? Al revés, esto es todo lo contrario, se aumenta los milivolts en el dial de sensibilidad, ¿ya? Hay que tener ojo, por ejemplo, los pacientes que están con, sobre todo los pacientes que están con algún trastorno neurológico, ¿ya? Temblores, mioclonía, porque los marcapasos pueden detectar esa actividad muscular como actividad eléctrica y cardíaca e inhibirse, ¿ya? Así que ojo, los pacientes que están con mioclonía y están con un marcapaso, yo ahí prefiero dejarlo dormido nomás, sedado, bloqueado, cosa que el marcapaso no esté detectando esa actividad muscular, porque puede ser peligroso, una inhibición, ¿ya? Y por otro lado son los infrasensados, o sea, que hay un QRS propio, por ejemplo, aquí hay un QRS propio, y el marcapaso, a pesar de que está el QRS propio, tiró una espiga, ¿ya? Eso se llama un infrasensado. ¿Y esto qué problema puede llevar? A la figura de abajo, en que una onda T, o sea, una espiga caiga sobre una onda T y genere una taquicardia polimórfica, ¿ya? Entonces, no es buena la estimulación asincrónica, o sea, que las espigas caigan en cualquier lado. No es bueno eso, ¿ya? Y para eso vamos a aumentar la sensibilidad, que es todo lo contrario, o sea, se disminuyen los voltajes en el dial de la sensibilidad, ¿ya? Ahora, por último, podemos hacer overpacing, que significa que vamos a capturar la arritmia. En este caso, un paciente estaba con un flutter y se sobreestimuló, o sea, se estimuló, aquí estaba una frecuencia más o menos de 100 por minuto, o sea, 150 por minuto, se estimuló habitualmente 10 a 20 latidos sobre la arritmia hasta que uno la captura, o sea, el paciente queda dependiente del marcapaso y después suelta la estimulación de forma brusca, ¿ya? Y eso puede reiniciar el marcapaso interno. Lo que más responde a esto son los flutters, ¿ya? Las fibrilaciones auriculares responden de forma pobre. Las taquicardias ventriculares pueden responder, pero yo no sería creativo hacer una taquicardia ventricular así si está con inestabilidad hemodinámica, ¿ah? Ahí lo que corresponde es una cardioversión eléctrica, ¿ya? Para concluir, bueno, las situaciones que requieren estimulación con marcapasos transitorios en nuestra UCI son súper frecuentes. La seguridad del uso de estos dispositivos, tanto para el paciente como para nosotros mismos, dependen del conocimiento que tengamos de esta herramienta y que tengamos un manejo práctico. Y en eso entran los protocolos. O sea, idealmente todo esto de estimulación de marcapaso, los cuidados del marcapaso, los registros de marcapaso, deberían estar protocolizados, porque eso nos ayuda a tener siempre una misma línea cuando usamos los marcapasos. Y el manejo en general de pacientes UCI es súper importante porque vamos a tener dos cosas. Vamos a evitar llegar a necesitar marcapasos, porque si el paciente sale de una cirugía larga, hipotérmico, acidótico, hipercalémico por la cuestión de la aplegia, va a caer y va a necesitar marcapasos probablemente. Y nosotros tratamos de corregir esas cosas
probablemente no va a necesitar el marcapaso, ¿ya? Y lo otro es que el manejo de la UCI tiene que estar destinado a que el tiempo de marcapaso sea lo menor posible, ¿ya? Obviamente hay pacientes que no van a recuperar el ritmo propio y van a requerir marcapaso definitivo. Pero ese es otro tema que podemos conversarlo más adelante porque hay mucho estudio al respecto de cuándo decidir indicar pasarnos de un marcapaso transitorio a un marcapaso definitivo. Eso. No tengo ningún... Repite, ¿Se por escucha? favor. Repite, amigo. La verdad que no tengo ningún comentario, excepto felicitarte, Gonzalo, porque tu presentación estuvo muy buena, muy didáctica, en serio. Te felicito. Yo creo que ha sido todo claro, no creo que haya dudas, o no sé si alguien... Bueno, y estas cosas de probar los umbrales, también podemos evaluar el umbral de sensibilidad, que es un poquito más enredado, pero sobre todo ver el umbral de estimulación, ver cómo se programa un marcapaso, porque una cosa es esto, lo ponemos en BBI, lo ponemos en DDD, pero cómo se hace en la práctica, lo podemos hacer cuando quieran, cuando hay la UCI, con los controladores es bastante, se aprende rápido, no es complejo, ¿ya? Oye, mira, yo creo que uno de los problemas que tenemos con nuestros pacientes, o sea, adaptándonos a la realidad de la unidad, es que lamentablemente estos cables epicárnicos se desplazan y a veces los marcapasos externos no capturan o no sensan bien. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, que si bien es cierto a veces salen con marcapasos, con los cables epicárdicos, perdón, y a las 24 o 48 horas simplemente no funciona. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Nos puede ayudar alguna droga o algo así? Como decía, una de las gracias que tienen los marcapasos epicárdicos es que tienen más de un polo, ¿ya? Y habitualmente cuando disfuncionan es porque uno de los polos se salió, ¿ya? O no está haciendo buen contacto. Puede ser que se hayan salido los 4 polos, puede ser. Pero ahí lo que sirve es hacer estas pruebas, invertir la polaridad, o sea, poner uno en el positivo, uno en el negativo, o ocupar la piel con uno o con otro como el otro polo de estimulación, ¿ya? ¿Cuál es el problema cuando uno pone la piel? Que pasa a ser un marcapaso que requiere un poquito más de energía, y que en algunos pacientes sienten la estimulación y puede ser incómodo, ¿ya? Pero ante una emergencia se puede intentar hacer esas cosas con este tipo de marcapasos, ¿ya? Otra duda, doctor, que me ha tocado ver pacientes que están con marcapasos y a la vez con Isuprel. No sé si eso es válido, si se puede usar, si tiene sentido. Pudiese, en la teoría pudiese servir en algunos pacientes, sobre todo cuando tienen trastorno de la generación, o sea, cuando tienen bradicardias sinusales, que hace que el umbral de estimulación, el Isuprel lo que hace es que disminuye el umbral de estimulación, o sea, necesita menos voltaje para generar el impulso cardíaco, ¿ya? Así que pudiese servir en esos grupos, pero en un paciente que está en un bloqueo AV completo no tiene mucho sentido poner Isuprel y marcapaso. Eso son los marcapasos, ¿ya? Yo creo que eso es como para los pacientes denervados, los trasplantados. ¿Ah? Como para los Y ojo que denervados, el los Isuprel trasplantados. también en los pacientes que tienen cardiopatía estructural, hipertrofia, coronaria, infarto, cicatrices, promueve arritmias ventriculares. Así que yo sería más bien cauto en usar el Isuprel. Ahora, si no tengo otra herramienta y no tengo marcapaso y tengo un trastorno de la generación del impulso, se puede usar el Isuprel, no hay problema. Pero usar los dos al mismo tiempo puede ser Sería como un puente a la instalación del marcapaso. ¿Ah? Sería como más un puente a la instalación del marcapaso transitorio. Como para salir del apuro. Para salir del apuro, exactamente. Perfecto. Bueno, la dopamina es más o menos parecido. Disminuye umbrales, que es otra cosa que ocupamos, ¿ya? Perfecto. Así que, bueno, doctor, muy buena su presentación, muy didáctica. Estamos muy agradecidos.